Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y lo que viene mostrando Fabio Gruber en Alemania ya empieza a llamar bastante la atención. El defensa de la selección peruana arrancó su etapa en el Mainz dejando una imagen difícil de ignorar, porque en plena pretemporada ante el Paris Football Club apareció nada menos que con una chalaca para abrir el marcador a los 20 minutos. La jugada tuvo de todo. El Mainz 05 preparó una acción desde el córner. Gruber fue al área contraria buscando aprovechar su presencia física, y después de un rebote la pelota quedó servida para una resolución completamente inesperada. El central de 23 años no lo pensó demasiado y se mandó una pirueta espectacular para poner el 1-0. Y ojo, porque no estamos hablando solamente de un gol bonito para quemar las redes sociales. Para Gruber este tipo de actuaciones puede empezar bastante la pelea por conseguir un espacio en el 11 del Mainz, pensando en la Bundesliga 2026-2027. El peruano llegó después de una campaña importante con el Nuremberg, donde fue considerado uno de los elementos esenciales del plantel. Además hay un dato que explica por qué su crecimiento viene generando expectativas. Según Transfermarkt, el alemán peruano alcanzó actualmente un valor en el mercado de 3 millones de euros. Esa cotización lo coloca entre los defensores más valiosos de la selección peruana, y evidentemente muestra que su evolución en Alemania no está pasando desapercibida. E incluso el propio futbolista reconoció lo particular de la definición. Gruber comentó que la última vez que marcó un gol así fue cuando tenía 15 años. Imagínate lo poco habitual que es para un defensa resolver una pelota de esa manera, y encima hacerlo frente a Kevin Trapp, ex seleccionado de Alemania, quien estaba defendiendo el arco del recién ascendido Paris Football Club. Y acá aparece otro detalle que eleva todavía más el momento del Mainz. El equipo viene desarrollando una pretemporada bastante sólida y hasta ahora no conoce las derrotas. Son 7 victorias sin ninguna caída, una estadística que obviamente aumenta el hype antes del comienzo de la nueva temporada. El camino comenzó con la contundente victoria por 11-0 sobre el Pedenheim, después vino el 4-1 frente al Kaiserslautern y posteriormente otro triunfo, esta vez por 3-0 frente al Holstein. Luego el Mainz consiguió superar al Shabab Al-Ahly de Arabia Saudita por la mínima diferencia. Empató 3 frente al Udinese y finalmente volvió a golear, esta vez por 4-0, al Paris Football Club. Así que por resultados, el panorama viene bastante bien. Y dentro de esa dinámica aparece Fabio Gruber, intentando ganarse un sitio en una defensa que tendrá que competir en una Bundesliga bastante compleja. No es una tarea sencilla, pero actuaciones como la del amistoso ayudan bastante. También hay un proceso de adaptación detrás de todo esto. El peruano ha reconocido que la intensidad de los entrenamientos en el Mainz es superior a exigencias anteriores. El ritmo, la exigencia física y hasta las condiciones climáticas forman parte de un desafío completamente distinto. Pero no todo pasa por correr y entrenar. Gruber también considera importante la convivencia con sus compañeros, especialmente porque integrarse al grupo termina siendo fundamental cuando llegas a un nuevo vestuario. Y en su caso existe un detalle particular. Él mismo se define como una persona introvertida y sabe que necesita cierto tiempo para sentirse completamente cómodo. En ese proceso ha encontrado también respaldo de Urs Fischer. El técnico principal del Mainz es descrito por Gruber como exigente, pero al mismo tiempo comprensivo. El entrenador alemán insiste en los principios básicos, transmite tranquilidad y busca que sus jugadores sepan exactamente cómo responder dentro del campo de juego. Ahora viene la parte que seguramente interesa bastante al pueblo blanquirrojo. Gruber llegó al Mainz después de ser seguido con detenimiento por su club alemán. Su condición de internacional con Perú terminó siendo un factor importantísimo para que la operación avanzara, tomando en cuenta que representa a la selección peruana gracias a su vínculo familiar por el lado materno. Su recorrido tampoco fue sencillo. Gruber pasó por las categorías menores del Augsburg, pero al no encontrar espacio en la estructura principal decidió buscar otro camino. Ahí apareció el Sporting Club Berl, todo esto antes de dar el salto al Nuremberg, donde comenzó a crecer con mayor fuerza. En este último club, el defensa dio pasos importantes, incluso llegó a portar la cinta de capitán y recibió elogios de su entrenador Miroslav Klose. Ahora el desafío cambia completamente, porque no se trata de demostrar condiciones en una categoría inferior, sino de competir directamente por un lugar en el fútbol de primera línea alemana. Y justamente por eso este golazo puede ser más importante de lo que parece. Un defensor que responde atrás, que tiene presencia en área y que además puede aparecer en el arco contrario, siempre genera alternativas. Claro, tampoco hay que vender falsas ilusiones. Un gol de pretemporada no garantiza titularidad. Lo que sí queda claro es que Fabio Gruber empezó con el pie derecho. El Mainz 05 tiene una racha positiva. El peruano ya dejó su firma en una goleada y su valor en el mercado alcanza los 3 millones de euros. Y eso es algo que normalmente no se ve en el fútbol peruano. Por lo que por ahora toca rezar. Y lo que se venía rumoreando finalmente se confirmó. Jesús Castillo vuelve al fútbol del extranjero y ya es oficialmente nuevo jugador del Esperance de Túnez.
en una operación que lo vincula con el conjunto africano hasta el 2029. El mediocampista nacional, de 25 años, afronta así un nuevo desafío fuera del Perú, buscando dar ese siguiente paso en su carrera y consolidarse nuevamente lejos del fútbol peruano. Antes de partir rumbo a Túnez, el propio Castillo dejó bastante clara su motivación para esta nueva aventura. El volante aseguró que llega a un fútbol que considera más competitivo y que su objetivo es seguir mejorando, aprendiendo y creciendo como futbolista. Incluso dejó abierta la posibilidad de que, más adelante, esta experiencia pueda servirle como trampolín para llegar a alguna de las grandes ligas europeas. Y justamente, Jesús Castillo ya tomó el avión rumbo a Túnez para incorporarse a su nuevo equipo. El mediocampista había llegado a Universitario a mediados del 2025 y durante su primera etapa con los cremas disputó 18 encuentros, siendo parte del plantel que consiguió conquistar el torneo Clausura. Posteriormente, durante el 2026, sumó otros 23 partidos con la camiseta merengue. Pero hay un detalle importante en toda esta operación y que seguramente los hinchas de Universitario van a mirar con bastante atención pensando en el futuro. Los cremas conservarán el 20% de los derechos del futbolista, por lo que si Castillo consigue destacar en Túnez y posteriormente aparece una nueva transferencia, la institución podría beneficiarse económicamente de esa operación para Jesús Castillo. Además, esta será su segunda experiencia jugando en el extranjero. Recordemos que anteriormente pasó 2 temporadas en el Gil Vicente de Portugal, una etapa que le permitió tener contacto con otro tipo de fútbol y mantenerse en el radar de la selección peruana. De hecho, fue tomado constantemente en cuenta por el entrenador Mano Meneses, por lo que esta nueva salida al exterior también representa una oportunidad para seguir peleando por un lugar en la blanquirroja. Y después de tantas idas y vueltas, Esperance de Túnez finalmente hizo oficial el fichaje a través de sus redes sociales. El club confirmó que ya se habían completado todos los trámites correspondientes para cerrar la contratación del volante peruano. Es decir, ya no estamos hablando simplemente de rumores o de una negociación en carpeta. Castillo ya es oficialmente jugador del cuadro tunecino. El anuncio del club señaló que se habían finalizado los procedimientos para concretar la contratación del futbolista peruano y además confirmó que el vínculo contractual será por 3 años. Castillo queda, de esta manera, a disposición del cuerpo técnico del Esperance para afrontar este nuevo reto. Mientras tanto, Universitario también oficializó la salida del mediocampista y destacó el aporte que tuvo durante su etapa con la institución. El club merengue recordó su profesionalismo, entrega y compromiso, especialmente en la campaña que terminó con la obtención de la estrella número 29. Los cremas también confirmaron un dato clave de la operación. Esperance adquirió el 80% de la carta pase de Jesús Castillo. Por su parte, Universitario mantiene el porcentaje restante, dejando abierta justamente esa posibilidad de obtener un beneficio económico si el futbolista vuelve a ser transferido en el futuro. Y aquí viene otro punto que seguramente va a generar comentarios entre los hinchas. Según lo que ha trascendido, Universitario habría recibido alrededor de 1.2 millones de dólares por esta operación, una cifra importante para las arcas del club, considerando además que la institución mantiene una parte de los derechos del mediocampista. Así que Jesús Castillo ya está en Túnez, con contrato por 3 años y con una nueva oportunidad para demostrar todo lo que puede dar fuera del Perú. Ahora tendrá que responder dentro de la cancha, adaptarse rápidamente a su nuevo equipo y demostrar que esta apuesta puede convertirse en un verdadero salto para su carrera.
Porque una cosa es el hype de una presentación y otra muy distinta es lo que ocurre cuando empieza la pichanguita de verdad. Veremos si Castillo logra ganarse un lugar, mantener su presencia en la selección y convertir esta aventura en un paso previo hacia un mercado todavía más importante. Ya sabes que puedes comentar en la parte de abajo y decirnos qué opinas de esta nueva aventura del volante peruano. Y la Adidas Cup Lima 2026 acabó con el Boca Juniors derrotando por 6-1 a Universitario de Deportes en una final donde se evidenció las diferencias formativas entre un fútbol de un país y otro. De todas maneras, fue meritorio que un club peruano llegue a esta final donde competían equipos de talla continental como el mencionado Boca Juniors de Argentina, el Flamengo de Brasil, el Millonarios de Bogotá o el Colo-Colo de Chile. Y si bien han habido varios jóvenes talentos peruanos que han destacado en este torneo, uno en particular ha generado bastante hype entre los hinchas merengues. Se trata de Alessandro Chuyes. El volante ofensivo fue una de las figuras de Universitario en la Copa Oro de la Adidas Cup 2026 y tuvo una actuación que hizo que varios hinchas empezaran a preguntarse quién era este muchacho que estaba apareciendo con tanta personalidad en una categoría tan competitiva, porque en la semifinal ocurrió algo que rápidamente llamó la atención. La U enfrentó a Alianza Lima y terminó goleando por 4 en los íntimos. Chuyes no solamente estuvo presente en ese triunfo, sino que tuvo participación directa en 2 de las acciones más importantes del partido. El primer tanto llegó a los 25 minutos después de un desvío provocado por un tiro libre ejecutado por Chuyes, y cuando el marcador ya estaba 2-0 a favor de los cremas, volvió a aparecer. A los 36 minutos recibió una oportunidad y sacó un disparo desde fuera del área que terminó convirtiéndose en el tercer tanto de la U. Ahí comenzó a crecer el interés por su nombre. No era simplemente un juvenil que había tenido una buena actuación en una pichanguita de menores. Estábamos hablando de un futbolista de 16 años que está siendo determinante en torneos internacionales sub-16 y que además ha sido decisivo en un clásico. Así que, como lo solemos hacer en el canal, hicimos el scouting y revisamos qué había detrás de este Alessandro Chuyes y encontramos un perfil muy pero muy interesante. Este muchacho nació en Piura el 21 de abril de 2010, mide 1,70 m, juega como mediocentro ofensivo o volante ofensivo. Actualmente pertenece a Universitario de Deportes, dentro de su categoría sub-16 y juvenil, mientras que también forma parte de la selección peruana sub-15. Pero su historia no comenzó directamente en Campomar. Antes de llegar a la U, Chuyes pasó por la Academia Peronitos en Sullana. Es decir, estamos ante un futbolista que inició su recorrido en Piura, consiguió llamar la atención y posteriormente dio el salto hacia una de las instituciones más importantes del país. Además, existe un detalle familiar que tampoco pasa desapercibido. Su padre, Jimmy Chuyes, es entrenador, por lo que el fútbol no es precisamente algo desconocido dentro de su entorno. Esto obviamente no garantiza una carrera profesional, pero se ayuda a entender el ambiente futbolístico en el que se ha desarrollado este futbolista. Pero hay algo que aumenta todavía más el interés alrededor de su nombre. Su experiencia internacional no comenzó recién con esta Adidas Cup. Durante la Copa Epifan 2025, disputada en Brasil, Chuyes consiguió marcar el gol de la victoria frente al Cruzeiro. Es decir, ya había tenido la oportunidad de enfrentarse a una institución de enorme tradición continental y dejó su sello en un partido internacional. Después llegó el Campeonato Internacional Pionero Sub-16 en Uruguay. Allí volvió a tener protagonismo y consiguió marcar ante Cerro Porteño y Botafogo. Frente a los paraguayos, la U perdió por 2-1 y Chuyes marcó el descuento a los 44 minutos de ese segundo tiempo. Posteriormente, ante los brasileños, los cremas ganaron por 2-0 y uno de los goles fue precisamente Chuyes. Y para completar aquella participación, Universitario empató a 2 contra Curitiba y terminó tercero en el grupo D con 4 puntos. Todo esto explica por qué su nombre empieza a sonar más fuerte que nunca entre los hinchas de la U. No se trata únicamente de un futbolista que aparece cuando el rival es inferior. Ha tenido momentos importantes frente a equipos de toda Sudamérica. Y eso para un futbolista de 16 años representa una experiencia que puede ser bastante valiosa en su formación profesional. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Pero donde también ha dejado señales es con la camiseta de la selección peruana. Chuyes fue considerado por la selección sub-15 y en abril del 2024 apareció en una convocatoria de 30 futbolistas para un microciclo dirigido por Pablo Segarra. Posteriormente, en agosto del 2025, Perú sub-15 enfrentó a Bolivia en un amistoso internacional en la Vidianita de Chincha. El encuentro acabó 4-3 para Perú y Chuyes consiguió marcar el tercer gol peruano a los 61 minutos. También participó en otro partido de preparación frente a Ecuador, encuentro que acabó con victoria peruana por 2-3, apareciendo nuevamente entre los goleadores junto a Alexis Correa y Leonel Condeso. En los registros disponibles señalan que Chuyes acumula 10 partidos y 2 goles con la blanquirroja sub-15.
Y esto es muy importante porque permite entender que su presencia en la bicolor no fue producto de una sola actuación aislada. Ahora bien, aquí hay que bajar un poquito las revoluciones, porque una cosa es ilusionarse y otra muy distinta es ponerle desde ya la camiseta de la selección absoluta, o decir que ya será vendido al extranjero. Chuyes tiene 16 años, aún no debutó en el primer equipo de la U y toda su experiencia está vinculada al fútbol juvenil. Por eso el próximo paso será fundamental. Tiene que demostrar que puede trasladar sus condiciones a categorías superiores y posteriormente competir en el fútbol profesional. Su estatura de 1,70 m aparece como uno de los desafíos de su formación. El mediocampista ofensivo requiere continuar desarrollando fuerza, resistencia y capacidad para jugar bajo contacto, porque en la Liga 1 la intensidad será completamente diferente. También tendrá que demostrar regularidad. Un buen remate desde fuera del área o una ejecución de pelota parada puede cambiar un partido, pero para convertirse realmente en un futbolista determinante tendrá que producir constantemente, encontrar espacios, generar ocasiones y tomar buenas decisiones. Y justamente por eso todavía es demasiado pronto para decir que será el próximo 10 de Universitario o incluso de la selección peruana, pero de que tienen condiciones para ocupar ese lugar, por supuesto que las tiene, pero el camino recién empieza. Lo mismo ocurre con la selección peruana, ya tiene una puerta abierta en los procesos juveniles, pero primero tendrá que avanzar por las diferentes categorías antes de pensar en la absoluta. Si mantiene su evolución, el nombre de Chuyes seguirá apareciendo en la sub-17 y posteriormente en la sub-20. Pero aquí viene otra pregunta que seguramente muchos hinchas ya se están haciendo. ¿Puede ser vendido al extranjero? La respuesta es que existe una alta posibilidad, pero dependerá de cómo evolucione durante los próximos años. Sus actuaciones internacionales contra Cruzeiro, Botafogo, Cerro Porteño, Boca Juniors ya le dieron una pequeña vitrina. Si consigue consolidarse, aumentar su nivel físico y mantener su capacidad ofensiva, podría despertar interés fuera del país. Brasil y Argentina aparecen como posibilidades naturales por el tipo de competencia que ya conoce. Y si su desarrollo continúa, también podría existir una oportunidad en Europa, especialmente en Portugal, España o Países Bajos. México y la MLS tampoco pueden descartarse dentro de ese escenario futuro. Recordemos que la U ya tiene experiencias exportando a jóvenes talentos que acabaron saliendo del extranjero. Etienne Beuzeville se fue al Alcorcón de España, Sebastián Osorio al Sporting Club de Lisboa en Portugal y Rafael Guzmán fue transferido al Betis de Sevilla en España. Pero cuidado con acelerar los tiempos. Chuyes no requiere que lo vendan mañana mismo. Lo que necesita es jugar, desarrollarse y superar cada etapa, superar cada etapa de su formación. Quemar las redes sociales con hype puede ser divertido para los hinchas, pero la carrera de un futbolista se construye dentro de la cancha. Sin embargo, después de lo ocurrido en la Adidas Cup, su nombre ya está sobre la mesa. Por ahora toca esperar. Si mantiene la progresión, si mejora físicamente y si consigue dar el salto al fútbol profesional, veremos si aquellas actuaciones contra Alianza Lima o en la selección peruana pasan de ser buenas presentaciones a un comienzo de una historia mucho más grande, porque talento lo tiene. La pregunta es hasta dónde podrá llevarlo a Alessandro Chuyes, que muchos hinchas de la U ya lo ven como el próximo Piero Quispe. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te lo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.